Descubierto, 6 escalofriantes relatos embrujados de camping que te aterrarán para SIMPR. Era una calurosa noche de verano. Alejandro y sus amigos decidieron escapar de la rutina y acampar en una zona rural a las afueras de un pequeño pueblo. La fogata chisporroteaba y las risas resonaban en el aire, creando una atmósfera festiva. Sin embargo, cuando la noche empezó a caer, los ruidos extraños comenzaron a brotar del bosque. Un crujido, un susurro, una risa lejana que parecía burlarse de ellos. Al caer la oscuridad, el aire se cargó de tensión y cada sombra parecía cobrar vida. Alejandro, con el corazón latiendo a 1000 por hora, recordó las advertencias de su abuela sobre las almas en pena que vagan en esos bosques. No acampen de noche, decía ella con ese tono serio que hacía que hasta el más valiente temblara. Los amigos, entre risas nerviosas, intentaron ignorar los ecos de las leyendas que rodeaban el lugar, pero cada palabra pronunciada alrededor de la fogata parecía alimentar la inquietud del grupo. César, que estaba más callado que de costumbre, empezó a comportarse de manera extraña. Sus miradas se perdían en el oscuro bosque, y sus labios murmuraban incoherencias. ¿Qué te pasa, hermano?, le preguntó Claudia, con un hilo de preocupación en su voz. Alejandro sintió una punzada en su interior, recordaba las cosas difíciles por las que había pasado César, sus conexiones con personajes dudosos. La risa festiva se apagó, y ahora había un dilema palpable: ¿deberían confiar en él, o era César una amenaza real? Con cada crepitar de la fogata, la atmósfera cambiaba. Ruidos de ramas rompiéndose, un lamento desgarrador que cortaba la tranquilidad, como si el mismo bosque se burlara de ellos. La leyenda de la Llorona, esa figura aterradora que se dice aparece a aquellos que están en peligro, emergía de las sombras. No, 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 repetía Patricia, mientras su rostro se blanqueaba. La idea de que un peligro humano podía mezclarse con el terror sobrenatural hizo que las miradas nerviosas aumentaran en el campamento. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las llamas comenzaron a debilitarse, y en un momento, una sombra furtiva atravesó la línea de árboles, paralizando a todos. Los rostros se tornaron serios, el miedo palpaba el ambiente. Alejandro, en un impulso momentáneo, decidió que debía ir al pueblo por ayuda. Mientras se alejaba, un lamento penetrante surgió del bosque, un grito que heló su sangre. La voz sonaba angustiante, familiar, como si lo llamara. De vuelta en el campamento, los amigos se preguntaban si su decisión de acampar ahí había sido un error fatal. La ausencia de Alejandro pesaba en el aire y las llamas a punto de extinguirse convertían la noche en un abismo. Sus corazones latían con fuerza, y al mirar hacia el bosque, algo les decía que los acechaba. El silencio era ensordecedor. ¿Quién más estaba oculto entre las sombras? ¿Lo habían perdido para siempre? Una sombra alargada se deslizó entre los árboles, y el lamento resonó de nuevo, seguido por un silencio mortal. ¿Qué secretos oscuros acechaban en la noche, esperando su momento de atacar? El silencio se hizo pesado, como si el mundo natural contuviera el aliento. Patricia, ahora completamente blanca, miraba a Claudia con ojos desorbitados. ¿Dónde está Alejandro?, susurró, su voz quebrándose. La fogata apenas iluminaba su rostro, resaltando el temor que les había secuestrado. César, perdido en su propio laberinto mental, murmuraba palabras sin sentido. Era como si cada uno estuviera atrapado en una pesadilla que no podían controlar. Claudia se levantó de golpe. Voy a buscarlo, declaró con firmeza, aunque sus manos temblaban. Miró a sus amigos en busca de apoyo, pero el pánico ya había hecho mella en ellos. No podemos dejarlo solo, empezó, pero la última parte se perdió en la creciente angustia que les envolvía. Mientras ella se adentraba en la oscuridad, el bosque parecía cerrarse a su alrededor, y los sonidos escalofriantes que antes eran lejanos ahora parecían surgir de cada rincón.
Los árboles susurraban secretos que no deseaban compartir. Claudia, espera, gritó Patricia, tratando de contenerla, pero ya es demasiado tarde. Claudia se había convertido en otra sombra que se perdía en la noche. El grupo permaneció en silencio, su atención fija en el bosque, temerosos de lo que pudiera salir de las sombras. La fogata chisporroteaba, y el aire se tornaba cada vez más gélido. De repente, un grito desgarrador resonó, uno que hizo que el corazón de todos se detuviera por un instante. Era Claudia. Claudia. Patricia gritó con desesperación, pero no tuvo respuesta. En su lugar, un eco del grito se lanzó hacia ellos desde el corazón del bosque, como si alguna fuerza oscura estuviera jugando con sus mentes. César, aún en su trance, empezó a temblar. No deberíamos haber venido aquí, murmuró, como si la culpa hubiera despertado en él un impulso casi primitivo. Nos están observando. Los ojos de Patricia se abrieron como platos. Ella se giró lentamente, sintiendo que alguien, o algo, estaba entre ellos. Una sombra cruzó a gran velocidad, desdibujándose antes de que pudieran identificarla. Un escalofrío recorrió sus espinas, algo no estaba bien. Debemos salir de aquí, dijo finalmente, su voz temblando. Pero en el fondo sabía que escapar no sería tan fácil. Cuando la niebla comenzó a levantarse, el lamento que resonaba por el bosque se intensificó, un coro incesante que parecía estar llamando a uno de ellos. Patricia sintió que su pecho se oprimía. Esa voz era casi familiar. Miró a César, quien estaba rígido como una estatua, los ojos vidriosos perdidos en otro mundo. Mientras tanto, el viento soplaba con fuerza, llevando consigo un olor a tierra húmeda y algo nauseabundo. De repente, en un instante escalofriante, cada miembro del grupo vio una figura emergiendo entre los arbustos, sus rasgos vagos pero dolorosamente inconfundibles. Las palabras se atoraron en sus gargantas. Empezó Patricia, pero no pudo completar la frase. La figura se perfilaba en la penumbra, con ojos como brasas ardientes y una expresión que parecía mezclar dolor y rabia. Era como si lo que estaban viendo se estuviera burlando de ellos. No, esto no puede estar pasando, balbuceó César, tomando un paso atrás. El bosque pareció cobrar vida. Ramas crujían, las sombras se alargaban, y una risa macabra resonó entre los árboles. La figura avanzó lentamente, y el grito de Claudia se convirtió en un eco distorsionado que retumbaba en sus cabezas, congelando hasta el último hilo de valentía que les quedaba. Vamos a morir aquí, pensó Patricia con desespero, pero aún había una pequeña chispa de determinación en su interior. Sabía que debían actuar, que no podían rendirse. Sin embargo, mientras un escalofrío le recorrió la espalda, la llegada de su amigo Alejandro, aún perdido en la oscuridad, hizo que lo que había una vez sido un simple campamento se convirtiera en un verdadero infierno. ¿Qué pasaría si Alejandro no regresaba? Las sombras continuaban acechando, y un nuevo grito resonó en la noche, un grito que no parecía humano era. ¿Él o algo más? La decisión tenía que ser tomada, pero el tiempo se agotaba. ¿Se atreverían a enfrentarse a lo que realmente acechaba en el bosque? La oscuridad se cerraba, y un nuevo misterio apresuraba su corazón. El viento aullaba entre los árboles, y el ambiente se tornó opresivo. Patricia, con el corazón palpitante, sintió que la niebla se espesaba. No podemos quedarnos aquí, susurró, como si las palabras pudieran romper el hechizo que parecía retenerlos en ese lugar maldito. César apenas la escuchaba, perdido en la mirada vacía que se había instalado en su rostro. No está bien, repetía, mientras su respiración se volvía más entrecortada. Patricia lo tomó del brazo, sacudiéndolo. César, tenemos que movernos. Claudia necesita ayuda. Pero su amigo parecía no escucharla, su mente atrapada en un abismo de terror. Mientras tanto, la sombra en la penumbra avanzaba lentamente, cada paso resonando en el eco del bosque. Patricia se dio cuenta de que la figura no era solo un espectro, sino una presencia tangible, una manifestación de su propio miedo. Aquellos ojos brillantes reflejaban su angustia, como un espejo del horror que los rodeaba. La risa macabra creció de volumen, reverberando en sus huesos. Patricia notó que, en medio del caos, algo en el fondo del bosque la llamaba. Era un susurro apenas audible,
pero un ardor familiar lo acompañaba. Aquel lamento era el mismo que había escuchado cuando desapareció Alejandro, una mezcla de dolor y desesperación que ella conocía muy bien. Sin pensar, dio un paso hacia adelante, su instinto la guiaba sin compasión. Patricia, no, gritó César, intentando aferrarse a ella, pero la impetuosa determinación de ella lo traspasó. Ella sabía que no podía volver atrás. Avanzó despacio, los ojos fijos en la oscuridad, el aire cada vez más pesado, cada paso que daba parecía despertar a la noche misma. Ramas crujían bajo sus pies, y sombras danzaban al ritmo de su latido acelerado. Patricia sintió que su aliento se estaba cortando. La niebla estaba viva, serpenteando a su alrededor, atrapándola, devorando su esencia. El susurro se intensificó, convirtiéndose en un grito que la abrazaba, prometiendo revelaciones y secretos largamente enterrados. Pronto, 3 figuras comenzaron a materializarse entre los árboles. No eran Claudia ni Alejandro, pero su presencia era igualmente inquietante. Eran rostros que ella había visto en su infancia, cada uno reflejando una historia de pérdida, de traición y de amor inquebrantable. Los detalles se definían a medida que se acercaban, y su corazón se aceleró al reconocer a su abuela, cuyo espíritu parecía pedirle que no se acercara al abismo. ¿Qué quieres de mí?, gritó, su voz temblando de emoción, intentando mantenerse firme ante la oleada de relatos de quienes ya no estaban. Con un gesto lento, la figura de su abuela extendió la mano hacia ella. Ven, dijo, su voz resonando como un eco lejano, es hora de enfrentar la verdad. Las otras figuras la rodeaban, creando un círculo de visiones, una advertencia que la llenaba de terror. César se aproximó, desorientado por la escena, y al ver a Patricia a punto de cruzar el límite, su instinto de protección despertó. No. Patricia, gritó, pero su grito se perdió en la maraña de murmullos y risas que los envolvían. Las figuras comenzaron a desvanecerse, pero no sin dejar atrás una sensación de urgencia, como si la advertencia tardía se llenara de promesas y desafíos. La verdad duele, pero debes recordarla, resonó la voz de su abuela en su mente. Patricia sintió que la oscuridad la absorbía y, en su último intento de aferrarse a la realidad, se giró hacia César, pero ya no estaba allí. La niebla lo había reclamado. Un grito desgarrador llenó el aire antes de que la primera luz del amanecer comenzara a desdibujar las sombras. César. Su voz rasgó el silencio, pero no hubo respuesta. La realidad había cambiado. Patricia, ahora sola, se dio cuenta de que el verdadero horror no se trataba de lo que acechaba en el bosque, sino de lo que había estado guardando en su corazón. El conocimiento que había buscado durante tanto tiempo estaba a la vista, y, sin embargo, temía lo que podría descubrir. Cuando la niebla finalmente se disipó, un nuevo grito resonó en la lejanía, uno que encadenaba sus pasos. ¿Sería Alejandro esta vez? Patricia sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo mientras una sombra familiar se dibujaba entre los árboles. Es hora de enfrentar nuestros miedos, pensó, y el sentido del peligro se intensificó. Lo que sea que la noche hubiera guardado, iba a revelarse. ¿Tendría valor para enfrentarlo? Patricia quedó inmóvil, sintiendo como el aire se tornaba denso a su alrededor. Las sombras del bosque, antes meras figuras del miedo, ahora parecían cobrar vida con una inusual sed de venganza. Todo su ser le decía que debía moverse, pero sus pies estaban pegados al suelo, como si la tierra quisiera retenerla, como si supiera lo que debía enfrentar. El eco de un segundo grito, más agudo y desgarrador, se metió en sus oídos y afiló su angustia. ¿Alejandro? Una pregunta que se deslizaba entre sus labios, pero que el silencio del bosque absorbía, devorando su clamor. Retrocedió un paso, parpadeando contra la neblina que cubría el camino. Los recuerdos de su infancia regresaron, como las figuras que apareció en la penumbra. Recordó aquellas noches en que su abuela la adoctrinaba acerca de los peligros del bosque, de las historias sobre espíritus que vagaban entre los árboles, buscando venganza por los agravios sufridos. Si escuchas sus voces, no vayas hacia ellas, solía advertir. El bosque nunca olvida, sin embargo, frío y desesperación la empujaban hacia adelante. Las memorias la aterraban, pero la búsqueda de César y Claudia, así como el eco de su propio dolor, exigían que continuara. De repente, aquella figura entre los árboles tomó forma.
Se trataba de un niño, una apariencia familiar en su rostro sucio y triste, que a Patricia le heló la sangre. Era Alejandro, no con la picardía de su niñez, sino con una expresión de angustia que retorcía su corazón. Patricia, su voz sonó como un susurro, un llamado a lo que parecía un abismo. «Ven, ayúdame». Alejandro, gritó, pero su voz se desterró, dispersándose entre los arbustos. El niño dio un paso, acercándose. Patricia sintió que su propio corazón respondía, como si el pequeño la llamara con su dolor. Pero esta vez, un instinto más profundo le indicó que no podía dejarse llevar de nuevo. Recordaba lo que había perdido, como la desaparición de su hermano había marcado su vida. Las traiciones y secretos que habían desintegrado a su familia, transformando risas infantiles en llantos desgarradores. El aire se volvió helado y la sombra del niño se desvaneció, solo para ser sustituida por imágenes cada vez más distorsionadas de su pasado. Patrones de risas, un hogar, una madre llorando, y luego, la falta de aquella alegría. Se convirtió en un torbellino de confusión. «Recuerda», Patricia resonó la voz de su abuela en su mente. La verdad duele fue entonces cuando la risa macabra resurgió, como un eco que la perseguía. Las sombras ya no eran solo fantasmas de recuerdos, se manifestaban como figuras retorcidas, que giraban y susurraban, cada uno con un rostro conocido, cada uno con un fragmento de su historia. Patricia se tambaleó, atrapada entre el horror y la comprensión. Con un movimiento desesperado, cerró los ojos, tratando de filtrar sus pensamientos. El caos era abrumador, pero una imagen persistía, su abuela, su mano extendida, llamándola a la verdad. Odiaba la idea de mirar de nuevo. Pero sabía que no podía escapar. Mientras el viento aullaba nuevamente, el bosque inclinó su rumbo hacia ella, una puerta aguardando ser abierta, un secreto a la espera de ser revelado. Sin elegir, dio un paso al frente, su cuerpo en un vaivén entre el deseo de descubrir y la necesidad de huir, pero en ese instante, la tierra tembló. La risa se convirtió en un grito de euforia mientras la oscuridad la engullía. Patricia sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Cayó, atrapada en una vorágine de sombras, pero entre las caderas del terror alcanzó a escuchar una voz, una última súplica desgarradora que cruzó el silencio: «No te detengas. La verdad te liberará». Patricia se dio cuenta de que el horror no había hecho más que comenzar. Una revelación estaba por descubrirse, algo que cambiaría todo lo que conocía. Pero también comprendió que al mirar, nunca podría volver a ser quien era. Cuando finalmente se levantó, se encontró en un claro, y frente a ella, las siluetas de César y Claudia, entrelacados con la niebla, mirándola con una mezcla de miedo y desesperación. «¿No qué ha pasado?», murmuró, las palabras temblando. Pero antes de que pudiera encontrar sus respuestas, una sombra apareció detrás de ellos, y lo que vivieron a continuación serían los momentos más aterradores de sus vidas. Aquella noche estaba lejos de terminar y lo que revelaban las sombras sería un solo paso hacia una verdad tan profunda y dolorosa que ni el mismo bosque podría contener. ¿Tendría el valor para enfrentarlo? Patricia se incorporó lentamente, sintiendo que el frío del suelo la atravesaba, mientras los ecos de aquel grito aún resonaban en su mente. Sus ojos se adaptaron a la penumbra y, aunque la figura enfrente de ella se definía más claramente, había algo inquietante en sus miradas. César y Claudia se veían dispuestos a huir, pero la agonía en sus rostros la mantenía atrapada en su lugar. Patricia, susurró César, su voz temblando como un reflejo de su propio miedo. ¿Estás bien? No hay tiempo para eso, interrumpió Claudia, sus ojos grandes y asustados se movían nerviosos. Tenemos que irnos, ahora. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando?, preguntó, sintiéndose cada vez más perdida. La niebla pareció susurrar a su alrededor, cada un pequeño movimiento acentuaba su desconcierto. Todos los árboles parecían inclinarse un poco más hacia ellos, como si quisieran escuchar sus miedos. Patricia sintió un escalofrío recorriendo su espalda cuando recordó la advertencia de su abuela. El bosque nunca olvida, resonó en sus pensamientos con fuerza. «Mira», gritó Claudia, señalando hacia la oscuridad que se aferraba a los bordes del claro. Allí, entre las sombras y la niebla, emergía una figura que parecía estar hecha de los mismos remordimientos que las rodeaban.
Una mujer de ojos vacíos y una sonrisa siniestra emergió lentamente del bosque. El pulso de Patricia se aceleró, su rostro, aunque difuso, le había resultado inquietantemente familiar. «Es ella», murmuró César mientras retrocedía, sus pasos resonando más que nunca en el silencio de la noche. «¿Quién es?», preguntó Patricia, apretando los puños, la adrenalina fluyendo. «Es la mujer del bosque», respondió Claudia, su voz traicionándola con un hilo de pánico. «Se dice que se lleva a los que no han enfrentado su verdad». El rayo de claridad que había encontrado en el bosque se desvaneció de un soplo y la mujer avanzó lentamente, como empujada por vientos invisibles. Patricia sintió que la desesperación la invadía. Las palabras de la mujer eran como susurros, cada sílaba un eco de sus propios miedos y dudas. «¿Por qué has venido, Patricia?», resonó su voz, profunda y escalofriante. «¿Buscas respuestas o solo un escape?». «No sé. Solo quiero encontrar a mi hermano. A Alejandro». La voz de Patricia sonó más pequeña mientras pronunciaba su nombre. La mujer se detuvo, su expresión cambiando, mostrando una mezcla de interés y compasión. «El bosque ha llenado su vacío. Lo que buscabas, lo has perdido, y lo que temes, lo encontrarás aquí». La frase dejó un rastro de inquietud, una sensación punzante que subía por su garganta. Patricia sintió la presión de sus compañeros a su alrededor, sus miradas llenas de terror, y se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. «No dejaremos que te lo lleve», gritó César, empujando a Claudia y a Patricia hacia atrás, protegiéndolas con su cuerpo. La figura de la mujer se difuminó, pero su presencia era palpable. El frío se intensificó y el aire se volvió aún más pesado. «La verdad duele, pero no como el miedo que arrastran. ¿Enfrentarás aquello que has evitado toda tu vida?». La voz resonó, omnipresente, retumbando en sus corazones. Patricia sintió que el mundo habitual se desvanecía a su alrededor, los árboles parecían replegarse, la oscuridad acercándose más. Luchó contra la desesperación que la consumía, se dio cuenta de que frente a ella se encontraba no solo una figura del terror, sino la manifestación de sus propios secretos. «Tienes que decidir ahora», gritó Claudia, el pánico inundando sus ojos. Sin embargo, un grito desgarrador retumbó entre los árboles, haciendo eco en el claro. «Patricia, ayúdame», era Alejandro. Todo quedó en silencio, pero su corazón retumbaba con fuerza, y sabía que ese era el momento decisivo. La verdad la aguardaba, y el bosque se estremecía de anticipación. Tendría el valor de enfrentarse a sus propios monstruos, a los miedos que había dejado enterrados. El siguiente susurro desde la oscuridad enfrente prometía mucho más que respuestas. Prometía el dolor de descubrir hasta dónde se había perdido su hermano, y qué precio tendría que pagar para rescatarlo. Patricia sintió que la tierra bajo sus pies temblaba, como si el bosque cobrara vida. El grito de Alejandro resbaló por su mente como una flecha envenenada, un recordatorio de que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La mujer del bosque, con su mirada vacía, parecía alimentarse del miedo que la rodeaba, como un depredador acechando a su presa. «Alejandro», gritó, su voz resonando en el silencio expectante, un eco que se perdía entre los árboles. La oscuridad se espesaba, como si todo el bosque se hubiera cerrado en torno a ellos, queriendo ocultar no solo a su hermano, sino también los secretos que Patricia había evitado. «Él no puede oírte», susurró la mujer, sus labios moviéndose de manera casi hipnótica. «No si no enfrentas la sombra que llevas dentro». Su sonrisa se ensanchó, revelando dientes que parecían más afilados de lo normal, como si cada palabra que pronunciara fuera un destello de un abismo desconocido. Claudia, temblando, soltó un sollozo. «Patricia, no lo hagas. Debemos irnos, debemos salir de aquí». Pero era demasiado tarde. La determinación de Patricia empezó a reemplazar su miedo. No podía permitir que la incertidumbre la mantuviera cautiva. Si Alejandro estaba en el bosque, ella debía encontrarlo, sin importar el precio. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, su voz ahora firme, cada palabra resonando como un juramento. La mujer sonrió, la oscuridad oscureciendo aún más su forma. «Enfrentarte a la verdad es lo primero. Buscar la luz donde solo hay sombras». Se movió, casi flotando entre los árboles. «Sigue su voz. Pero ten cuidado, porque el camino no será fácil».
Con un deseo ardiente de salvar a su hermano, Patricia dio un paso adelante. Alejandro, gritó de nuevo, series de ecos resbalando de nuevo hacia ella. Una brisa fría pasó, susurrando palabras inaudibles, haciendo que su piel se erizara. Las ramas se movieron con un sonido casi humano, un canto que mezclaba advertencias y promesas. Patricia. El grito de su hermano resonó de nuevo, esta vez más fuerte, más cercano. Ayúdame. César se interpuso entre Patricia y la oscuridad. No podemos arriesgarnos. Esa mujer, no es lo que parece. Es un engaño, el bosque juega con nuestras mentes. Sus ojos reflejaban desesperación, pero Patricia no podía dar media vuelta. Siguió el eco, cada paso la llevaba aún más adentro del bosque, donde la luz de la luna apenas lograba atravesar las copas de los árboles. La niebla se espesaba, enredándose alrededor de sus piernas como serpientes, pero el llamado de Alejandro se volvía más urgente, más desesperado. ¿Qué has hecho, Patricia? Sal de aquí. Es un trampa, gritó César, su voz desgarradora, pero el miedo se estaba convirtiendo en determinación. Sabía que el camino estaba lleno de sombras, pero encontraría a Alejandro antes de que la oscuridad la consumiera por completo. Cada paso que daba, sentía que la presencia de la mujer se cernía sobre ella, como un túnel sin fin. Sin embargo, un destello de luz apareció entre la neblina grisácea, lo suficientemente brillante para que su corazón latiera más rápido, lo suficientemente cercano como para que la esperanza se encendiera en su interior. Fue entonces cuando sintió la vibración del suelo, un retumbar que iba desde sus pies hasta sus entrañas. La luz resplandecía en la distancia, pero la distancia se estaba acortando también. El susurro de la mujer fue sustituido por un grito desgarrador que rompía la calma densa del bosque. ¿Qué precio pagarás por la verdad? Sudor frío le empapaba la espalda, la respiración de Patricia se aceleró. Agudizó sus sentidos, preparándose para el enfrentamiento que estaba por venir. Su mente tambaleaba entre la esperanza de encontrar a su hermano y el temor de lo que podrían revelar sus secretos. La figura de la mujer se desvaneció, dejando huellas de eco en su mente. La luz brillaba más cerca, pero también lo hacía la oscuridad. Sabía que el bosque no solo la estaba desafiando, estaba expuesto a que sus emociones más profundas emergieran de las sombras. Podía enfrentarse a lo que había guardado en su interior. O, más importante aún, saldría alguna vez de ahí con Alejandro y con sus secretos intactos. El claro se iluminó y la verdad aguardaba, ansiosa por ser revelada, justo cuando una risa inhumana resonó desde la oscuridad. Adentrándose en el corazón del bosque, Patricia supo que el verdadero horror apenas comenzaba. Los árboles se alzaban como sombras gigantes, formando un laberinto oscuro y retorcido por el que Patricia se aventuraba. Cada paso hacia adelante le pesaba más, como si el mismo suelo tratara de retenerla. La bruma la rodeaba, fría y pegajosa, y a medida que se acercaba a la luz, el ambiente se cargaba de una electricidad ominosa. Alejandro, volvió a gritar, su voz sonando más desesperada que antes. Pero el eco de su llamado fue apagado por un susurro sibilante que se deslizó entre las ramas. Las palabras eran incomprensibles, pero el tono era claro, burlón, malévolo. De repente, el claro se amplió ante ella, dejando al descubierto una especie de altar rudimentario, rodeado de piedras cubiertas de musgo. En el centro, una luz titilante danzaba, proyectando sombras que parecían girar y moverse por sí solas. Patricia sintió una punzada de terror. La luz brillaba con un atractivo hipnótico, casi como si fuera un ser vivo, y las sombras parecían gritarle que se detuviera. Un escalofrío recorrió su espalda. Reconoció la esencia del miedo que había sentido en sus encuentros pasados, ese instinto que le decía que algo estaba terriblemente mal. Pero con el grito de su hermano aún resonando en su mente, no podía retroceder. La mujer había mencionado la luz en las sombras, y ella estaba decidida a encontrarla. Con un último respiro profundo, se acercó al altar, y al hacerlo, sintió una presión en su pecho. La luz creció en intensidad, envolviéndola, y al sudar, sus pensamientos comenzaron a retumbar en su cabeza. Imágenes vagaron por su mente, momentos olvidados, secretos ocultos que nunca había querido confrontar. Patricia volvió a llamar a Alejandro, esta vez sonando más débil,
Más distante, era entonces que sintió que un peso caía sobre ella, como si el aire se hubiera vuelto denso e irrespirable. La risa inhumana resonó de nuevo, pero ahora provenía de una dirección diferente, un acercamiento amenazante que rasguñaba la superficie de su valor. ¿Qué quieres de mí?, gritó, la desesperación eclipsando el miedo. Un susurro la envolvió, sus voces eran un coro de susurros conocidos, voces de aquellos que había perdido. Su madre, su padre, ambos murmurando secretos inconfesables. No temas, ya todo está perdido, resonó entre los murmullos, cada sílaba una puñalada directa en su corazón. Patricia sintió la agonía de cada palabra. ¿Qué era lo que había hecho tan mal? ¿Era el momento de confrontarlo? ¿O se dejaría atrapar por la maraña de dudas? La luz comenzó a desvanecerse junto con la risa, dejando tras sí un silencio abrumador. Un silencio que retumbaba en su cabeza, como un pozo vacío que la llamaba a zambullirse en él. De pronto, un aullido lejano rompió el silencio, resonando como un eco de dolor y pérdida. Era Alejandro, claramente en apuros. «Sálvame, Patricia», imploró la voz, arrastrándose entre las sombras, cercana pero inalcanzable. El suelo tembló nuevamente, esta vez con más fuerza. Las piedras del altar comenzaron a brillar, y en el fondo de su ser, Patricia sintió que su tiempo se agotaba. Debía elegir, seguir adelante con la búsqueda de su hermano o retirarse y dejar que el bosque se tragara sus secretos, así como las voces las engullían a ella. Con un grito que rompió la tensión, dio 2 pasos más hacia la luz, sin saber que una figura oscura emergía de la neblina tras ella. Una sombra indistinta que se reía silenciosamente de su decisión y que parecía ansiar otro precio por la verdad. El corazón de Patricia latía con fuerza mientras la oscuridad se cernía sobre ella. ¿Saldría con su hermano? ¿O se vería arrastrada a la eternidad del bosque, atrapada en los oscuros recuerdos que una vez pensó dejar atrás? Envuelta en el dilema y el temor, giró apenas para ver un último vistazo a la figura que se dibujaba en la neblina, y su electricidad espeluznante la atravesó, pero entonces todo se volvió negro. La oscuridad la aplastó como una manta pesada, y el vacío la rodeaba. Patricia no podía ver nada, pero el eco de su propio pulso retumbaba en su cabeza, cada latido un recordatorio de su mortalidad. Estaba atrapada entre la nada y una presencia ominosa que la acechaba. Inesperadamente, la bruma comenzó a disiparse. La luz del altar iluminó vagamente su figura, ahora en el suelo, en un lugar diferente. La presión en su pecho desapareció, pero su corazón seguía latiendo desesperadamente. Alejandro, susurró con un hilo de voz, temiendo la respuesta, pero deseando desesperadamente escuchar a su hermano. De lo profundo de la oscuridad, una risa helada emergió. Era una risa burlona, como si algo o alguien se deleitara en su miseria. La sombra que había sentido antes se materializó. Elevándose como un humo negro, comenzó a tomar forma, erguida y delgada, con ojos que destellaban una luz roja. «Te has adentrado en el corazón del bosque, Patricia», dijo la figura, su voz como un crujido de hojas secas. «Aquí, nada es lo que parece». Patricia, confundida y aterrorizada, retrocedió un paso, pero la sombra la siguió. «Tu hermano, una vez más, ha sido descarrilado por los ecos del pasado», continuó la entidad. «O quizás tan solo ha decidido jugar a dejarse perder. Basta». «Déjalo en paz», gritó ella, sintiéndose impotente ante su propio miedo y la realidad retorcida que le presentaban. La risa se intensificó, resonando en la penumbra. «La oscuridad es una amiga fiel, Patricia. Te enseñará lo que has olvidado». Luego, como si hubiera pinchado un globo, la figura desapareció, dejando solo la luz del altar brillando solitaria, parpadeando como una estrella en un cielo tormentoso. Patricia, impulsada por una chispa de valor, se acercó al altar nuevamente. La luz brillaba con intensidad, y algo dentro de ella, una voz olvidada, le decía que debía permanecer allí. Pero antes de que pudiera entender lo que eso significaba, vislumbres del pasado comenzaron a llenar su mente. Imágenes de su infancia, de momentos felices y también de las tragedias que habían dejado cicatrices profundas. «¿Qué hice?», se preguntó en voz baja, el terror apoderándose de su cuerpo. Fue entonces cuando sintió un toque helado en su hombro. Se giró bruscamente, casi cayendo al suelo. Era Alejandro, su figura parcialmente oculta por la bruma, con un aspecto demacrado,
como si la propia sombra del bosque lo hubiera devorado parcialmente. Patricia, su voz era un susurro agonizante, pero había un atisbo de esperanza en sus ojos. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde has estado?, preguntó Patricia, sus ojos llenándose de lágrimas. No mires atrás. Debemos irnos ya, exclamó él, empujándola fuertemente. Ella sintió su mano fría, casi espectral. La sombra estaba cerca, acechando nuevamente, y el eco de una risa advenediza resonaba en sus oídos. No puedo dejarte. ¿Qué es todo esto?, dijo ella, a medida que la presión crecía en su interior. La verdad estaba allí, al alcance, pero las sombras la mantenían alejada. Las sombras han venido a reclamar lo que les pertenece. Alejandro gritó, nervioso y asustado. Debemos correr ahora. Fue entonces que la figura oscura surgió de nuevo, avanzando hacia ellos con una intensidad escalofriante, sus ojos centelleantes más amenazantes que nunca. Patricia levantó la mirada y, por un instante, vio algo que la dejó paralizada. En la luz pulsante del altar, la figura oscura parecía absorberla, devorando sus recuerdos, su esencia misma. Patricia pudo sentir cómo su propia identidad comenzaba a desvanecerse. No podemos quedarnos aquí, gritó Alejandro, pero antes de que pudiera dar un paso, el suelo tembló una vez más y el altar comenzó a crujir y a romperse. La luz se apagaba lentamente, ahogando las esperanzas de escapar. Patricia se debatía entre el deseo de rescatar a su hermano y el terror de ser consumida por el bosque. Entonces, con el eco del último grito de Alejandro resonando en su mente, la luz se extinguió completamente. Y en un instante, todo se sumió en la oscuridad absoluta. ¿Lo ves? ¿Patricia? Ya es demasiado tarde, resonó la voz burlona de la sombra, justo antes de que un silencio mortal las envolviera a ambas. La oscuridad se tragó la realidad. ¿Qué parte de su pasado habría dejado escapar? ¿Qué secretos habían sido desvelados y qué consecuencias enfrentarían, ahora que se encontraron tan cerca del abismo? El silencio se sentía espeso, como si la oscuridad misma hubiera decidido ahogar cualquier susurro de esperanza. Patricia abrió los ojos, pero la negrura la envolvía, la mantenía cautiva. Un sudor frío empapaba su frente mientras sus pensamientos luchaban por encontrar sentido a lo que había sucedido. Lo último que recordaba era la luz del altar, su hermano gritando, y luego, nada. Alejandro, su voz apenas rompió la calma tenebrosa que había caído sobre el lugar. No había respuesta, solo una sensación de presión creciente en el aire, como si todas las sombras se unieran para formar un muro en torno a ella. Entonces, desde el fondo de la oscuridad, un crujido resonó. Era un sonido sutil, pero suficiente para que el pánico comenzara a apoderarse de su mente. Alejandro. Respóndeme, gritó, su voz resonando en el vacío. Miedos y recuerdos oscuros comenzaron a surgir, momentos de su infancia, secretos familiares guardados en lo profundo, y la figura ominosa de la sombra burlándose de ella. ¿Qué sabía realmente sobre su familia y su historia? Con el corazón latiendo con fuerza, Patricia comenzó a avanzar, sus pasos cautelosos en una tierra extraña, por la que sentía que nunca había caminado. Era como si la oscuridad la empujara hacia un camino que no deseaba seguir. Pero el eco de la risa burlona destruía su resistencia. Esto no me va a atrapar, musitó para sí misma, impulsándose a seguir adelante. Tal vez había una salida, un rincón de luz en este caos. Mientras caminaba, la bruma comenzó a despejarse lentamente, y frente a ella un paisaje distorsionado apareció. Todo era extraño, como un cuadro mal hecho. Árboles torcidos con caras distorsionadas, sus bocas abiertas en un grito silencioso. El aire estaba impregnado de un hedor nauseabundo, una mezcla de putrefacción y tristeza. Patricia sintió que alguien la observaba. Giró sobre sus talones, sus sentidos a flor de piel. La figura oscura no estaba, pero la presión en su pecho se intensificó. Era como si una mano helada le sujetara el corazón. ¿Qué quieren de mí?, se preguntó, pero sabía que no podría enfrentarse a esta pregunta creyendo las mentiras que le habían enseñado desde pequeña. De repente, un susurro helado atravesó la niebla. ¿Por qué no te quedas un poco más? Siempre estamos esperando, era el eco de su propia voz, distorsionada y burlona. Sin pensar, Patricia comenzó a correr. El bosque parecía moverse a su alrededor,
los árboles acortando la distancia con cada paso, como si intentaran atrapar su aliento. En su mente, una imagen se formó, un pequeño altar, similar al que había visto antes, pero con algo diferente. Algo oscuro y seductor llamaba desde un rincón lejano del bosque, como si ofreciera respuestas que su corazón temía. De pronto, el suelo bajo sus pies se convirtió en barro, lo que dificultaba su avance. Casi cayó, sintiendo la pesadez de la tierra queriendo atraparla. Alejandro. Ayúdame, gritó, mientras luchaba por salir de la trampa en la que su propia desesperación la había colocado. De pronto, una mano apareció a su lado. Su hermano. Patricia, agárrate. La miraba con ojos llenos de terror y urgencia. En un instante, sus dedos se entrelazaron, pero el barro no se rendía. La sombra se cernía sobre ellos, y con un movimiento rápido, una risa desquiciada llenó el aire. Siempre estarás atrapada entre los ecos, resonó la voz, y en ese instante, el suelo comenzó a abrirse, creando una grieta que parecía devorar la luz. No. No podemos caer. Patricia sentía que sus fuerzas se desvanecían, el miedo la inundaba. La risa seguía, y el aire se volvió cada vez más denso, pesado de promesas funestas. ¿Realmente creías que escaparías tan fácil, Patricia? Fue entonces cuando sintió la conexión, la red invisible que la unía a su pasado y a su hermano, una conexión que el bosque pronto rompería. No dejaré que esto termine así, gritó con todas sus fuerzas, sintiendo cómo la oscuridad se filtraba por su piel, intentando arrojarla hacia lo desconocido. Pero la luz parecía estar más cerca, casi al alcance de su mano. «Toma mi mano», exclamó Alejandro, y en ese momento, todo se volvió difuso. Era una elección saltar hacia la oscuridad o aferrarse a la luz del altar. Con el eco de la risa resonando, Patricia se vio obligada a decidir. ¿Qué elegiría? ¿La esperanza o la desesperación? El abismo se abriría, y las sombras estaban listas para reclamar lo que era suyo. ¿Pero el sacrificio valdría la pena? Todo giró a su alrededor como un tornado de emociones, mientras su mano temblaba y sus palabras se perdían en el aire. ¿Ella tomó la decisión? Pero la oscuridad solo esperaba. Patricia sintió que su corazón latía con fuerza, cada pulsación resonando como un tambor de guerra en su pecho. «Toma mi mano», había gritado Alejandro, y la desesperación se convirtió en su único faro en aquella noche sin fin. Sabía, sin sombra de duda, que el momento de elegir había llegado. Podía optar por la luz del altar, una luz que la había guiado desde el comienzo, o sucumbir ante las sombras implacables que se cernían a su alrededor. «Iré contigo», exclamó, casi sin pensarlo, mientras aferraba la mano de su hermano con todas sus fuerzas. Al contacto, una corriente tibia atravesó su ser, una chispa de esperanza en medio del abismo de su angustia. Pero el suelo seguía abriéndose bajo sus pies, la grieta devorando su realidad como un monstruo insaciable. La sombra oscura de la risa burlona se acercaba, dibujando un panorama aterrador pero familiar. Patricia podía sentir su presencia más evidente que nunca, como una sombra retorcida hecha de miedos y secretos. «Siempre estarás atrapada entre los ecos», resonaba en su mente, una advertencia que le helaba la sangre. Pero ya no estaba sola. Alejandro estaba allí, y juntos, lucharían. «No. No vamos a caer», gritó Patricia, sus palabras resonando en la vasta oscuridad a su alrededor. La conexión que sentía con Alejandro la fortificó, dándole fuerza. Fue entonces cuando se percató de que el altar brillaba aún más intensamente en la distancia, su luz pulsante como un corazón vivo, como si supiera que su destino dependía de ellos. A medida que la grieta se expandía, Patricia cerró los ojos, recordando las palabras de su abuela: «La verdad duele, pero también libera». «Debemos avanzar, juntos», exclamó, y arrastró a su hermano hacia la luz. Fueron sus pasos titubeantes pero firmes, cada uno un paso más lejos del horror que las sombras pretendían imponerles. De repente, una onda de luz los envolvió, convirtiendo la oscuridad en un paisaje de destellos dorados. La risa burlona pareció apagarse, como un eco que se desvanecía en la lejanía. El altar, ahora más cerca, se convirtió en el único refugio del bosque malévolo. Patricia sintió que el aire cambiaba, volviéndose más ligero, casi como si el miedo se evaporara. «No pares»,
gritó Alejandro, el pánico brillando en sus profundos ojos oscuros. La conexión que compartían era tangible, cada zancada una promesa. La sombra intentó hacerse cargo, lanzando tentáculos de oscuridad que se entrelazaban en el aire, pero la luz del altar seguía implacable. Finalmente, llegaron al altar, y frente a ellos se alzó una esfera brillante e inmaculada. Patricia sintió un tirón en su pecho. La luz brillaba como un faro, prometiendo respuestas, liberación y quizás, también, la verdad que siempre había sentido rota. Sin dudarlo, lanzó su mano hacia la luz. La esfera pareció responder, expandiéndose, ofreciendo un refugio en su interior. Ahora, exclamó, tomando la mano de Alejandro con fuerza. En un movimiento sincronizado, ambos se lanzaron hacia la luz. Un grito estridente envolvió el bosque mientras el aire estallaba en un torbellino de colores. La grieta en el suelo comenzó a cerrarse, y con un último eco de la risa burlona desvaneciéndose en el aire, sintieron que la luz los tragaba. Eran dos figuras acercándose al centro de un remolino luminoso, y con cada pulso, la negrura que tanto les había atormentado se desintegraba. En un instante que se sintió como la eternidad, todo se iluminó. Patricia y Alejandro se encontraron en un claro rodeado de ojos fulgurantes. El bosque había cambiado por completo. Habían regresado, pero no eran los mismos. La noche profunda que les había rodeado ahora se había transformado en la claridad del amanecer. La niebla se disipaba, y la calidez del sol dorado acariciaba sus rostros. Lo logramos, respiró Alejandro, sus palabras tiñéndose de incredulidad. Pero el miedo no desaparecía por completo. Ambos sabían que, aunque habían enfrentado a las sombras y a sus miedos, la verdad siempre tendría un costo, y el eco de su pasado podría seguir resonando en sus corazones. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó, sus ojos reflejando el amanecer, aún temerosos de lo que había pasado. Patricia estrechó su mano, sintiéndose más fuerte, más unida. Lo enfrentaremos juntos, como siempre debimos hacerlo con la luz en nuestro corazón. Y así, mientras el sol brillaba con una intensidad renovada, los amigos regresaron a casa, llevando consigo no solo el peso del pasado, sino la promesa de un futuro diferente. Sabían que las sombras podían regresar, pero ahora tenían la fuerza de la verdad de su lado. Nadie nunca entendería del todo lo que sucedió aquella noche en el bosque, pero Patricia y Alejandro sabían que, a veces, la verdadera victoria se encuentra en enfrentar los ecos del pasado y encontrar la luz incluso en las horas más oscuras. Ahora, tú que has llegado al final de esta intensa historia, debes actuar. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.